Eres tú, Claudio. Ese es el señalamiento que permea en diferentes voces, en diferentes aristas, y que es una expresión que va mucho más allá de una crítica periodística, de un cuestionamiento informativo. Es el pronunciamiento y la evidencia de que las cosas en la oposición marchan cada día de mal en peor. ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Vamos a platicar, si me lo permiten, en esta oportunidad de quiénes son los responsables de esta debacle por parte de la oposición. ¿Quiénes son los responsables de que ese sistema de partidos, que este diseño desde hace muchos años por parte de Reyes Heroles, estamos hablando de la década de los 70s, 80s, para ser exactos, pues ahora se haya fracturado, se haya venido completamente abajo y que hoy por hoy PAN, PRI, PRD sean tres partidos que no representan a nadie. En el caso del PRI, el PRD, y en el caso del PAN, sí, a un porcentaje importante de personas, pero que no son mayoría y que difícilmente van a superar su papel de minoría en los próximos años si no toman decisiones drásticas. ¿Pueden sobrevivir estos tres partidos a lo visto en las últimas elecciones? Yo no lo creo. Yo creo que el PRD está muerto completamente. Yo creo que el PRI está a punto de morir. No creo que llegue al 2017, sinceramente. Y si es que llega, será para únicamente ponerle los clavos al ataúd. Y sí, el PAN difícilmente va a desaparecer por la cantidad de gente que lo sigue. Es el representante de la derecha en México, pero que si no lleva a cabo una renovación importante, y esto es que defina perfectamente su línea y deje atrás ese pragmatismo neoliberal, el PAN no va a poder ser competitivo jamás, porque si se sigue presentando y disfrazándose de lo que no es, genera desde molestia al interior, enojo por parte de sus militantes y rechazo por parte de la ciudadanía que dice, esto nos quieren tratar como idiotas, ¿no? Santiago Krill recuerda cuando dijo que él era la izquierda en México. Xochitl Gálvez diciendo que ella era trotskista, izquierdista, leninista y demás. Vicente Fox, bueno, el propio Vicente Fox Quesada aseguró que él representaba a la izquierda en México. Felipe Calderón dijo, yo voy a rebasar a la izquierda también, ¿no? En todos los sentidos por mi compromiso social. Y podemos hablar de infinidad de panistas que tuvieron ese cinismo de definirse, bueno, hoy por hoy los quintos, este grupo de Jorge Romero, Santiago Taboada, Mauricio Tabe, ay, se me escapa el nombre del Estataide, ¿no? De Andrés Ataide, de Luis Mendoza, en fin, también se llegan cínicamente a decir, nosotros somos parte de esa izquierda, apoyamos banderas que la derecha vieja, la derecha cansada ya no hace, y así se la han pasado en medios. Yo he escuchado entrevistas donde Ataide dice, sí, nosotros representamos a una nueva visión panista. Eso es mentira. Han votado siempre en contra de cualquier progresismo social, a favor de las comunidades originarias, a favor de sectores vulnerables. ¿Por qué? Porque estos jóvenes son todavía más perversos que sus antecesores. Diego Fernández Ceballos es un corrupto que aprovechó el conflicto de interés para enriquecerse aún más, el padre del neoliberalismo en el PAN, el padre de las concertaciones, de las definiciones precisamente en ese sentido, en donde a una relación tan mezquina como la que había entre el PAN y el PRI, pues se les llamaba acuerdos, ¿no? Entonces, pero por lo menos sabías quién era Diego Fernández Ceballos. Nunca lo ocultaba, era tan cínico que no lo ocultaba. Estos tipos se fingen preocupados, comprometidos con ciertas causas a las que desprecian, a las que combaten, a las que en un momento dado buscan eliminar completamente. Entonces, si el PAN no hace a un lado a estos personajes, será muy complicado que siga adelante. Si no lo toman personajes como Mauricio Vila o Damián Cepeda, o de plano la ultraderecha como tal, que está ahí metida aún con la derrota entre la gente de Lili Telles, el PAN difícilmente podrá volver a ser algo atractivo para la mayoría de la ciudadanía. Hay datos contundentes, muy contundentes, y vamos a darle, mire, ni Claudio X González, ni Alejandro Moreno,
Ni Marco Cortés, ni Jesús Zambrano han querido asumir ningún tipo de responsabilidad por la espantosa campaña que llevaron a cabo en torno a la figura de Xóchitl Gálvez. Ocurrencias, incongruencias, malas decisiones, desconocimiento total de la gente a la que querían gobernar, desconocimiento mediático, se cayó en un go negative completamente, se cayó en el go ridículos, como bien lo dijeron en la hora de opinar, se cayó en una agresividad constante, en campañas ofensivas, en insultos, en falta de propuestas. Jamás logró la oposición siquiera articular un discurso medianamente convincente. Lo único que la oposición ofrecía era anti-López Obradorismo. Y ustedes lo saben, aquí lo platicamos en la comunidad. Es el peor error de cualquiera ser anti-López Obradorista en un país donde López Obrador tiene el 70% de popularidad. Dos dedos en la frente. Y eso es lo que ellos vendían. Somos anti-López Obradoristas. López Obrador es un accidente de la historia. Y claro, permeó en el grupo que iba a permear, en los integrantes de la Marea Rosa, en las élites, en las semiélites, ahí permeó, pero no alcanza. El problema es que ellos pensaron que al estar convencidos, de que al haber convencido a su target, con eso bastaba, porque el resto, pues éramos manipulables, gracias a la televisión, gracias a la radio, gracias al internet, ¿no? Y que pues fácilmente ellos podían decirnos qué hacer. De verdad, ha sido una de las peores campañas que yo he visto en mi vida. Y desde el origen. ¿Por qué? Porque si el PAN hubiera sido medianamente inteligente y Claudio X González hubiera sido medianamente inteligente, se hubieran dado cuenta que no podían buscar al PRI. Se hubieran dado cuenta que el PRI quita más de lo que da en la actualidad. El PRI te puede ser medianamente útil si pones candidatos priistas. Y eso entre comillas, porque ya ve usted lo que pasó en el Estado de México y ahorita le voy a dar unos datos que espantan. Ajá. Bueno, espantan a la oposición. Por uno están perfectos. Estamos hablando de que los priistas que hay en México, porque los hay, y nos lo decía Rodrigo Galván, no van a votar por un candidato del PAN o candidata del PAN, porque para ellos no funciona así. Ellos sí son priistas, aunque sean una minoría, ellos sí se asumen priistas y por lo tanto deciden no apoyar a un José Antonio Meade, a una Xóchitl Gálvez que no representan los valores del partido y que únicamente es en beneficio de las cúpulas, como pasa con Alejandro Moreno, que va a llegar al poder legislativo, ¿no? Aunque es uno de los peores políticos que yo he visto en el México moderno. Entonces, si el PAN medianamente hubiera pensado las cosas, hubiera dicho, voy solo, literal, ¿eh? Voy solo y me topo con Morena yo solo y hubiera tenido más posibilidades en un momento dado, no hubiera ganado de todas formas, pero hubiera tenido más posibilidades porque no hubiera arrastrado el descrédito del PRI. Y digo que no hubiera ganado porque el PAN también ya vive un profundo descrédito. El PAN por sí solo ha ido de fracaso en fracaso con Vicente Fox Quesada, con Felipe Calderón Hinojosa, dos presidentes denostados por la historia, dos presidentes denostados por la mayoría de la ciudadanía, quienes los ubica en el terreno de la corrupción, del cinismo, de lo criminal, de lo mafioso, como los generadores de la violencia que hemos estado padeciendo en nuestro país. Entonces el PAN por sí solo ya no le alcanzaba tampoco para ganar, pero hubiera sido menos bochornosa la derrota. A esto agreguémosle, y aquí viene y va entrando poco a poco la figura de Claudio X González. Claudio X González es un sujeto que se finge activista. Es un tipo que ha hecho de la educación un negocio, que ha hecho de las ONGs un negocio para desviar lana, para meter dinero aquí, quitar allá. Es un tipo que financia supuestos trabajos periodísticos para ganar diversos intereses empresariales, para presionar a gobiernos. Es un tipo que tiene una actitud totalmente golpista. Es un tipo que pertenece a una de las familias más involucradas en el neoliberalismo en México, cuyo padre fue un factor importante con Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo. Pero da la pequeña casualidad de que Claudio X González no es su padre, no es Claudio X González Laporte. Claudio X González Laporte, vaya que era un tiburón el tipo. Es un tiburón porque sigue vivo. Y es un tipo reacio, y es un tipo rudo, y es un tipo
que no se mide en muchas situaciones, y es un tipo déspota, es un tipo soberbio, y es un tipo clasista, y es un tipo racista, y lo muestra a flor de piel. ¿Por qué? Porque es el clásico tipo, ¿no? Que ha fomentado siempre el daño de afectación al que menos tiene. Pero de un perfil no mediático como lo es Ricardo Salinas Pliego, pero sí es un tipo que ha manejado hilos del poder durante estas épocas salinistas. ¿Qué tipo de hombre puede ser si se lleva muy bien con Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Y se entendían a la perfección. Claudio X González no es su padre. Es el clásico junior que encuentra en este tipo de mareas algún tipo de opción para destacarse, para exigirse, ¿no? En un momento dado, para evidenciarse. No tiene el talento del padre para los negocios, no tiene la malicia política del padre. Por eso, absurdamente se le ocurrió unir al PAN, PRI y PRD y pensar que con esa alianza iba a lograr posicionarla como el contrapeso de Morena, sin entender que lo que tenía enfrente era un mamotreto que la gente ya no compraba, que la gente ya despreciaba, que la gente ya estaba cansada del mismo. Pero la gente les había tenido cierta paciencia, la verdad, ¿no? Había dejado que se acumulara y acumulara y acumulara. Llegó 2018, viene el éxito de López Obrador, se manda el primer mensaje, no lo entiende la oposición, viene entonces esta época del señor Claudio X González, quien a partir de que se sumó a toda esta histeria anti-López Obradorista, comenzaron a germinar otra vez los mensajes de WhatsApp de que te van a quitar tu casa, de que somos Venezuela del Norte, de que ya somos comunistas, sin percatarse incluso cuál fue el manejo económico del López Obradorismo, ajá, en toda la extensión de la palabra. Es de verdad delirante que escuches a personajes decir, es que es Venezuela, es Cuba, cuando los banqueros aplaudieron a López Obrador, los banqueros aplaudieron a López Obrador. Entonces, ni siquiera se da cuenta, ni siquiera podemos cuadrar algo muy estructurado por la manera tan displicente, tan desbocada, ¿no? Tan disociada con la que aparece este hombre y vincula a estos partidos políticos. Y a partir de ahí comienza una estrategia basada, como le decía, en el anti-López Obradorismo, pero además en el clasismo y en el racismo, factores claves en el comportamiento de estas personas, quienes la apostaron sobre todo a que los pobres de derecha influyeran aún más en la elección. Estos pobres de derecha en realidad, no. Estos pobres de derecha tampoco tienen la presencia ni el convencimiento para poder apoyar a una candidata como Xóchitl Gálvez, una candidata que le fue puesta por López Obrador a Claudia X González. Ya desde ahí, el PAN y el PRI, sobre todo el PRI con Alejandro Moreno, que es un corruptazo, porque tiene un colmillazo, se hubiera tenido que dar cuenta que Claudio X González estaba dando ya desvaríos por todos lados, ¿no? López Obrador les puso a Xochitl Gálvez con la estrategia más vieja que se puede imaginar. Se lo dijimos desde el principio, ¿no? O sea, que ahí está Xochitl, que esta señora Xochitl y Xochitl y Xochitl. Ah, ¿le tienes miedo a Xochitl? Pues te pongo a Xochitl. López Obrador, como ahora, se está carcajeando de lo que hicieron. Carcajeando porque le quitaron un problema que era Xochitl Gálvez, que sí hubiera sido una competencia muy dura por la Ciudad de México. No sé si hubiera ganado después de conocerla como candidata, pero por lo menos hubiera sido un dolor de cabeza mayor para Clara Brugada de lo que fue Santiago Taboada. Pero lo que me queda claro es que esto no lo vieron. Y ese es el mayor ejemplo de la pobreza de un Claudio X González, que es el principal responsable de esta debacle. Porque sí, Claudio, fuiste tú. Tú, que aun y cuando nunca te gusta aceptar la responsabilidad, cuando las cosas no salen bien y desapareces y te lavas las manos, tú eres el gran líder, el gran jefe, el gran patrón. Y temes lo que vas a tener que avisarle a tu papi, por eso quieres impugnar la elección. Pero la realidad es que demostraste las enormes limitaciones que tienes como estratega político por la simple razón de que no lo eres. Pero como todo empresario oligarca, soberbio y creído, piensas que lo sabes hacer todo. Piensas que tienes la capacidad para hacerlo. Hay empresarios que se atreven a dar consejos en materia de periodismo. Bueno, este se atreve a dar consejos en materia de estrategia electoral. El problema es que alrededor de él nadie se atreve a decirle, señor, está mal. Nadie se atreve a decirle, le estás regando. Nadie se atreve a hablarle al papá para decirle que su hijo está haciendo aquí un verdadero relajo, ¿no? Nadie. Lo dejan hacer
Y ahí están los datos, ahí están los números. Mire, tan simple, para darnos cuenta del nivel de estos sujetos, porque ahí le voy. Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano son unos muy malos dirigentes, sin coherencia en el discurso, otra vez, sin credibilidad alguna, con muchos cadáveres en el closet, sin carisma, sin capacidad para entender lo que pasa a su alrededor y poder crear un plan, una idea constante, concisa de lo que van a buscar. Porque ya lo dijo Damián Cepeda y lo dijo muy bien, el costo de la dirección del partido. ¿Por qué votamos en contra de los programas sociales? ¿A quién se le ocurrió votar en contra de los programas sociales? A Marco Cortés, ¿no? Y ya no pudieron quitarse eso, ¿eh? López Obrador se las volvió a aplicar. López Obrador dijo, ¿ustedes recuerdan quién votó en contra de los programas sociales? Bueno, pues ahí está. Y estos lanzaron campañas y campañas, pues no pudieron. ¿Por qué razón? Porque no tienen ni el 5% de la credibilidad de López Obrador. Fíjese qué dato. ¿Sabe usted cuántas gubernaturas han perdido esta alianza? 25. 25 desde que Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano llegaron a sus dirigencias nacionales. En 2018, cuando Cortés asumió las riendas de Acción Nacional, el PAN tenía 11 gubernaturas. Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Al perder los comicios en esta última entidad, bueno, ahora el blanquiazul solo gobierna Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua. En tanto que en agosto del 2019, cuando fue nombrado Alito Moreno, el PRI estaba en 12 gubernaturas: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Campeche y el Estado de México, que fue su bastión por décadas. Bueno, con los resultados que se han dado el fin de semana, hoy por hoy solamente le quedan dos: Coahuila y también, por supuesto, Durango. Y Coahuila en coalición, ¿no? En un momento dado, con el respaldo del Partido Acción Nacional. En el caso del PRD es más dramático. En 2020, que llegó Jesús Zambrano, tenían dos gubernaturas, Michoacán y Quintana Roo, ya las perdieron. Las perdieron precisamente las dos. Es decir, estamos, y lo peor, se aferran al cargo. Ninguno ha tenido la decencia y la dignidad de renunciar. Se aferran al cargo y dicen, pues fue el presidente, fue una elección de Estado, fue una elección inequitativa, nos patearon el trasero porque, pues no sabemos ni por qué, pero seguramente es culpa de López Obrador. Cuando en realidad López Obrador incluso supo manejar tan bien cuando dice, este es un referendo. Antes que yo, después que yo. A partir de ahí la gente evaluó. ¿Y sabe dónde estuvo el voto oculto que tanto dijo Xóchitl Gálvez? A favor de Morena. Los últimos datos están indicando que la gente que dijo que no sabía por quién iba a votar, e incluso mucha gente que dijo voy a votar por Xóchitl, votó por Morena a final de cuentas. Porque, insisto, el resultado del domingo no se explica con los puros programas sociales. Esa es una mentira de Carlos Bravo Regidor y muchos de ellos. No es una cuestión de que compraron el voto, fue material, no, para nada. Eso demuestra solamente lo alejados que están de la realidad. Yo conozco gente muy inteligente, ya para concluir, que a mí me lo dijo: tú endiosas a López Obrador, tú le das a López Obrador. No, no, no. Es que para poder entender a López Obrador tienes que conocerlo, tienes que leerlo, tienes que escucharlo, tienes que verlo. López Obrador es un tipo bragado en la política, es un tipo que se la sabe, en pocas palabras, y se le comió una oposición total, que ahora sí, como diría mi padre, que en paz descanse, ¿no? Cuando ellos van, López Obrador ya venía, ¿no? Y con 4 kilómetros de distancia. Por eso es que se divirtió como chamaco todo el sexenio cuando se reía literalmente en sus caras. Fuiste tú, Claudio. Fuiste tú, Alito. Fuiste tú, Marco. Fuiste tú, Jesús. Y solamente nos queda decirles gracias por haberlo hecho, porque se hundieron y nos ayudaron como ciudadanos a hundirlos en el basurero de la historia. Pulgar arriba, si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus comentarios, por supuesto, y ya lo sabes, si hay chance, suscríbase, por favor, nos ayuda muchísimo suscribiéndose. Ya vamos a llegar a los 150,000. Muchas gracias a todos y todas. Vamos por los 200,000, sin duda alguna. Y bueno, agradecerles también a aquellos
que notificación, campanita, notificación YouTube. Y si hay chance, échenos el super chat, el super gracias, nos ayuda mucho. Suscríbase al canal, únese. Y en un ratito más le voy a presentar. Esta semana hemos estado presentando entrevistas. Vamos a tener a Manuel Hernández Borbolla platicando de todo este acontecer político. Manuel, que por cierto, a partir de la próxima semana se va a integrar también ya al equipo del canal. Yo, como siempre, le agradezco del favor de su atención y, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.